también, ¿no? Exactamente, recordamos, ¿no?, que todas estas películas están disponibles en la plataforma Cinear. Y estamos hablando de esta película sobre el ARA General Belgrano y está con nosotros Rubén Otero, que estuvo precisamente en ese barco y ese día. Bueno, imagino, Rubén, gracias primero por estar con nosotros. Un 2 de abril. Un 2 de abril. ¿Qué recuerdos, imagino, te vendrán en esta fecha siempre, no? Bueno, gracias por la invitación. Siempre sé que ustedes están también con la causa. Y este día fue especial porque fue el día que nosotros nos enteramos de que la bandera argentina volvía a flamear en el cielo de Malvinas. Empezaban los preparativos, ¿no?, para poner el buque en condiciones hasta el día 16 de abril, que fue cuando zarpamos de Puerto Belgrano, con los 1093 tripulantes y el capitán Bonzo, que era nuestro comandante. ¿Previo a eso vos estabas haciendo el servicio militar obligatorio? Sí, yo entré en la Marina el 1 de diciembre, o sea, en el Belgrano entré el 1 de diciembre en la Marina, empecé el 1 de octubre de 1981, empecé a hacer la instrucción. Y después de 2 meses de instrucción, me toca un nuevo destino, que es el crucero General Belgrano, donde entro el 1 de diciembre de 1981. Bien. ¿Y cómo fue, digamos, debe ser no recordar todo esto, pero cómo fue para vos vivir la guerra desde ese lugar? Bueno, yo estaba haciendo el servicio militar. El 16 de abril, como recién dije, zarpamos de Puerto Belgrano. Navegamos durante unos días hasta el puerto de Ushuaia, donde hicimos reprovisionamiento de víveres y combustible. Y después nos ubicamos en la zona del sur de la isla de los Estados, donde era nuestra zona de espera a ver las órdenes que nos llegaban. El 1 de mayo recibimos la orden de atacar a la flota inglesa, que estaba al este de Malvinas, y era un ataque en pinzas que iba a ser, donde por el norte estaba el portaaviones 25 de mayo junto a los destructores Bullar y Piedrabuena, junto a las fragatas Santísima Trinidad y Hércules, y por el sur nosotros con el Belgrano junto a los destructores Bullar y Piedrabuena. Cuando íbamos navegando hacia la flota, se aborta la misión porque en el norte no había suficiente velocidad de viento y los aviones no podían despegar del portaaviones. Entonces nos dan la orden de cambiar de rumbo y navegar proa al continente hasta recibir nueva información, nuevas órdenes. Y así fue que llegó el 2 de mayo, el crucero estaba fuera de la zona de exclusión que habían impuesto los ingleses, arbitrariamente, por supuesto. Claro. Y cuando eran las 4:01 de la tarde es cuando recibimos el primer torpedo del submarino nuclear Conqueror. Inmediatamente pega el segundo torpedo, que es el que pega en proa, en la parte de adelante del buque, donde le saca como 15 metros, y bueno, y ahí empieza todo el manejo y todo lo que habíamos aprendido en el buque para tratar de llevar adelante esa situación. Vuelvo hacia atrás. ¿Cómo fue la despedida de tu familia? Vos te ibas a hacer el servicio militar, obviamente nada vinculado con una guerra. No, por supuesto. O sea, yo no me despedí de mi familia. Yo cuando hice el servicio militar todo era tiempo de paz, no hubo ningún problema. Fines de enero del 82 hicimos una navegación de ahí donde recibimos mucha instrucción, conocimos bien el buque y todo lo que teníamos que hacer. Esa navegación salimos de Puerto Belgrano, fuimos a Puerto Madryn, Ushuaia, Punta del Este y retornamos a Puerto Belgrano, donde todo ese tiempo, esos 15, 20 días, nos sirvió mucho para lo que vino después, ¿no? Claro. Yo, antes de zarpar con el crucero, me escapé de Puerto Belgrano, porque mi papá estaba enfermo de cáncer acá en Buenos Aires, y haciendo dedo arriba de un camión, como pude, llegué a Buenos Aires. ¿Eso cuándo fue? Eso fue antes de que zarpe el crucero, unos días antes, un fin de semana. Yo dije que iba a ir a Punta Alta porque tenía una familia amiga, me dejaron salir, porque en ese momento no dejaban salir a nadie porque sabían que iban a zarpar. Y yo diciendo que iba a Punta Alta, mentí y me vine a Buenos Aires. Bueno, el hecho era poder estar con mi familia y darle la tranquilidad a ellos de que no iba a pasar nada, que el buque era un buque antiguo, que no creíamos que íbamos a entrar en combate, digo. Y si llega a pasar algo, no se hagan ningún problema, digo. Yo me pongo el salvavidas, me tiro en la balsa y espero que vengan a rescatarnos. Todo esto para darle la tranquilidad que mi familia teóricamente no tenían, ¿no? Habíamos entrado en guerra, el crucero era un buque, una unidad de la Armada, era muy posible que vayamos a combate. Y bueno, después el 16 de abril zarpamos
y pasó todo esto que les estaba contando recién, ¿no? ¿Y en algún punto lo que le dijiste a tu familia que ibas a hacer es lo que hiciste? Sí, es lo que me pasó, es lo que pasó. Y también me preguntan a veces si no tenía miedo, y yo nunca sentí ese miedo, ¿no? Porque nunca pensé que me iba a pasar algo. Siempre estaba seguro que a mí no me pasaba nada. Pero también tengo que reconocer que hablaba con otros compañeros que tenían miedo. Y bueno, uno de ellos que me acuerdo es uno de los héroes del Belgrano, que tenía mucho miedo sobre lo que iba a pasar y bueno, quedó en el buque. Imagino lo que habrá sido, ¿no?, sentir ese primer impacto, porque una cosa es lo que uno ve en una película, o la instrucción que tuvo y demás, de lo que puede pasar, lo que tenemos que hacer si pasa esto, pero sentir ese impacto el primero y después el segundo, no sé cómo resonará eso ahí adentro de ese barco, estando encerrados todos. Sí, el buque siempre, cuando uno navega, tiene un sonido, tiene ese ronroneo que nosotros le decimos, ¿no? Bueno, el momento del impacto, yo siempre cuento lo mismo, como si el crucero hubiese chocado contra una montaña de roca. Claro. Se escuchó el estruendo ese, como puertas de chapa que se cierran todas de golpe, un estruendo así muy, muy poderoso. Inmediatamente se cortó la luz y el buque se inclinó. Y un silencio absoluto, o sea, nadie se movió ni nadie dijo nada en ese momento. Fue toda una sorpresa total, ¿no? Entonces a uno lo toma como sorpresa y uno queda duro. 2 segundos, 3, 4 después es cuando pega el segundo torpedo que pega en proa, que le saca como los 10, 15 metros a la proa. Y ahí se empieza a correr la voz de que nos habían atacado los ingleses. Y ahí ya empieza lo que ustedes ya sabían como maniobra. Lo que teníamos que hacer, que era como, primero ir al lugar de abandono, porque no estábamos entrando en combate, porque el buque prácticamente quedó fuera de combate en el primer impacto, ya que se cortó toda la energía. Y bueno, yo tenía una linternita, abro mi taquilla, saco mis salvavidas y empiezo a caminar, pasando por arriba de todo lo que se había caído en ese momento, los colchones, almohadas, frazadas, camas, taquillas, todas caídas. Trataba de ver cómo podía hacer para salir, subir por las escaleras y salir a cubierta principal. Una vez en cubierta principal, me fui hacia la popa, que era mi lugar de abandono, donde yo tenía mi balsa asignada, de la parte izquierda del buque, lo que es la parte de la zona de babor, la banda. Y nos iban dando órdenes, tirábamos unos tambores de combustible que eran del helicóptero que teníamos a bordo, pero que quedó a bordo del buque en el hangar. Los tiramos al agua porque era posible que el incendio que estaba en el interior del buque salga afuera y eso era muy peligroso. Tiramos las municiones de los cañones de 5 pulgadas que también estaban ahí en cubierta, hasta que nos dicen que vayamos todos a la otra banda, que era la más alta, a estribor, a esperar a ver qué era lo que podía hacer el Departamento de Control de Averías, que eran los que estaban en el interior del buque tratando de ver si podían tapar la entrada de agua. Hasta que a las 16:23 nos dan la orden de abandono porque ya se sabía que el crucero no se podía mantener a flote, y ahí es cuando voy hacia mi balsa nuevamente. Con los compañeros que estábamos en ese momento la tiramos al agua, la balsa se empieza a inflar, se infla con el piso para arriba y con el techo contra el agua, al revés. En ese momento aprovechábamos el subir y bajar de las olas y nosotros una soguita la teníamos atada al buque. Cuando llega la balsa a nuestra altura la podemos empujar y la dimos vuelta. Me dan la orden de saltar, soy el primero en que salta la balsa. A la balsa mía, ¿no? Ya había muchas balsas que estaban desparramadas por el agua. Y bueno, saltan mis compañeros y ahí es cuando yo empiezo a empujar contra el casco del buque para tratar de separarnos. Y del otro lado de la balsa algunos trataban de remar con un remo y con las manos. Teníamos miedo que en el momento del hundimiento nos trague y nos lleve al fondo del mar. La balsa se va despaciando hacia la proa y cuando llegamos a la proa, yo tratando de empujar todo ese tiempo, veo las chapas florecidas del impacto del segundo torpedo. O sea, quedaron las chapas abiertas del buque. Cuando yo estoy empujando, que la balsa sube y baja y veo las chapas acá al lado mía, grito avisando, digo, saltemos porque la balsa se rompe, estaba seguro que iba a la chapa. Y salto a una balsa que estaba al lado. Paso por adentro de toda esa balsa y salto a otra. Me siguen el suboficial Cudina, que hace no más de un mes falleció, siempre lo tenemos en nuestro recuerdo, y el cabo segundo Vilares. Pero cuando el cabo segundo salta no llega y se cae al agua. Me mira y me dice, Rubén, por favor, ayúdame a subir. Yo lo agarraba del brazo para levantarlo y se me resbalaba porque el agua estaba llena de petróleo. Era como un aceite. Claro. Y no lo podía levantar.
Le pido ayuda a otros 2 tripulantes de la balsa que lo agarran de las axilas. Yo me acuerdo que me agarré del flotador, metí la cabeza casi abajo del agua para llegar a agarrarlo del cinturón y lo pudimos subir. Y la balsa da un giro y vuelve a estar nuevamente al lado del Belgrano. Pero no había más casco para empujarnos, el agua subía sobre la cubierta. Y cuando bajaba, caía como una cascada sobre nosotros y se nos metía todo dentro de la balsa. Cuando algunos compañeros de la otra puerta remaban para separarnos y nosotros de este lado con las manos, porque no teníamos cómo hacer para separarnos del buque, aparece de abajo del Belgrano una burbuja enorme, gigante, que se ve que a medida que se fue hundiendo, fue comprimiendo aire hacia la proa. Se hundió de popa. Si algún momento se rompió alguna parte del buque o se abrió alguna puerta, porque el buque se rajó todo de punta a punta, según entendí yo, me dijeron después, esa burbuja salió por ahí por la proa y formó como una ola que nos dio un empujón y la balsa se comenzó a separar. Yo cuando nos empezamos a separar, levanto la vista, miro el buque ahí nomás y veo el cuarto de agua dulce, que era el lugar donde yo tenía que estar de guardia. Y después de unos minutos, cuando estaba a unos 60 o 70 metros, vi como la última parte del casco del Belgrano desaparecía de la superficie del mar. ¿Y cuántas horas estuvieron ahí en la balsa? Después en la balsa la balsa mía estuvo 41 horas. Recién el martes a media mañana apareció el destructor Bullard, que era uno de los buques que estaba con nosotros de escolta, y nos rescató. Wow. O sea, ustedes estuvieron todas esas horas sin saber cuándo podía llegar ese rescate. Nada. Tremendo. O sea, a la noche veíamos que habían luces en el mar y las luces eran buques que estaban dando vuelta, seguramente imaginábamos, buscando balsas. Claro. El teniente Morris, que era el jefe de la balsa, nos decía, bueno, a la cuenta de 3 gritamos todos juntos, gritábamos todos juntos, esperábamos, pero no venía nadie. Teníamos luces de bengala que también la prendíamos y esperábamos toda la noche y no venía nadie. Y recién al otro día, el martes, o sea, el crucero se hundió el domingo, 2 de mayo a las 4:01, fue el primer torpedo, a las 5 ya estaba hundido, pasamos todo ese domingo, todo el lunes y recién el martes a media mañana apareció el destructor Bullard. ¿Cómo se vivían esas horas? Porque una cosa me imagino es toda la adrenalina de ese momento de tener que salir del barco, pero todas esas horas en esa balsa, me imagino, o sea, ¿seguía esa misma energía? ¿O has pasado por distintos estados? Me imagino. Sí, la energía se decae porque el frío, el congelamiento, yo tenía la mitad del cuerpo congelado y todo, te va sacando mucha energía. El capitán Morris no quería que nos quedemos dormidos porque es el principio de congelamiento para después viene la muerte. Y él nos amenazaba, dice, nadie se duerme acá adentro, nos decía un par de malas palabras y nos tenía todos bien despiertos. Y mi gran preocupación en ese momento que yo estaba ahí en la balsa era cómo avisarle a mi familia que yo estaba bien, ¿no? Porque imaginaba lo que ellos estarían viviendo acá y... Cuando reciban la noticia del hundimiento. Claro, mi mamá al principio, después me contaban que no lo creía. O sea, a pesar de que yo ya hacía 5 meses que estaba en el Belgrano y me escribieron y escribí 50.000 cartas y siempre ponían Ara General Belgrano, en Puerto Belgrano y todo, de todas las cartas, cuando llegó ese momento dice, no, pero este no era el buque que estaba Rubén. Mirá. O sea, era una negación total a que podía estar pasando eso, ¿no? Yo te escucho, a veces digo, ay, le voy a preguntar, esto ya, ¿cuántas veces lo habrá contado? Contás con un nivel de detalle, algo que sucedió hace tantos años. ¿Te sirve haber contado tantas veces, haber trabajado tanto sobre la anécdota, sobre el recuerdo, sobre el tema para mantenerlo vivo? ¿Qué te pasa a vos cada vez que contás esta historia? Sí, lo que tiene que yo cada vez, o sea, apenas llegué del hundimiento, cuando llegué a mi casa, que estaban todos mis vecinos esperando, yo ahí, ya en ese momento, empecé a contar todo lo que me pasó. Qué bueno. Sí, es bueno y como siempre conté lo mismo de ese momento, sé que lo que estoy diciendo es lo mismo que dije siempre. O sea que no es que la mente, yo estuve tantos años sin hablar y después hay cosas que se te confunden, ¿no? Entonces siempre estuve contando exactamente lo mismo que cuento siempre. Y vos decís demasiados detalles, no son demasiados detalles lo que estoy dando porque lo estoy contando muy rápido. Para un poco más de detalle, cuando vengan a ver Seguir a Flote, es mi obra, ahí se van a dar cuenta de que es todo un poquito más se entiende más todo y es mucho más detallado todo.
Vos, bueno, sos actor, sos músico, sos autor. ¿Cómo la experiencia en Malvinas, cuándo aparece el arte, ¿no? Para plasmar todo eso y como una forma también de contar la historia? Bueno, yo, el tema del arte aparece con la música, en primer lugar con Get Back, mi banda Beatle, que a pesar de haber sido un veterano de Malvinas, ganamos como mejor banda Beatle aquí en el Paseo de la Plaza, mejor banda Beatle sudamericana, y fuimos a tocar a Liverpool. En el año 2005 estuve tocando en The Cavern, donde nacieron los Beatles tocando. Claro. Después de eso, Lola Arias, una genia que hoy hay que mandarle todas las felicitaciones porque Lola ganó el premio Ibsen, el premio más importante del teatro del mundo. Del mundo, es increíble. Y bueno, quizás una partecita chiquita nos tocó a nosotros por ser campo minado, ¿no? Me llama para hacerme una entrevista, para saber qué era lo que yo le podía contar a ella sobre mi vida en el Belgrano y mi vida después de la guerra. Bueno, cuando le conté que estuve en el Belgrano, todo lo que le conté, todo más o menos, que después le dije que tenía una banda Beatle y como Lola en sus obras pone música siempre y le llamó la atención, dice, ¿cómo estuviste en el Belgrano? ¿Tenés una banda Beatle? Entonces fui uno de los seleccionados para hacer campo minado. Y después de campo minado, yo cuento una parte muy chiquita de lo que me pasó a mí en el Belgrano. Muy rápido es lo mío. Pero, perdón, hago un paréntesis. Sí. Campo minado, ¿vos supiste de movida que querías hacerlo o le dijiste a Lola, hay ingleses en el elenco, yo no quiero estar? Sí, en un principio no era por el tema de los ingleses nada más. Yo no había tenido contacto con los ingleses. Entonces conmigo, yo no era muy contradictorio a que me encuentre con ellos, no tenía mucho problema, digamos. No me molestaba, digamos. Pero lo que le había rechazado a Lola la oferta porque ella primero dijo que vamos a salir de gira por el mundo y yo dije, y si yo salgo de gira tengo que dejar de tocar con mi banda, tenía que dejar de ir a jugar al fútbol, me gustaba jugar al fútbol en el campeonato, dejaba a mi familia, mi trabajo, y entonces dije, no, Lola, yo no quiero hacer esto. Claro, Campo Minado, para los que no tuvieron la oportunidad de verla, es una obra de teatro que reúne a excombatientes de Malvinas, argentinos e ingleses, en una obra de teatro contando sus testimonios arriba del escenario. Tenemos unas imágenes para ver, para que se den una idea de qué se trata. La guerra de Malvinas duró 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982. Los ensayos de esta obra duraron un poco más. ¿Nombre? Marcelo Vallejo. ¿Edad? 54. ¿Rango? Soldado. Do you remember any music from the Falklands War? No, not really. Does any music remind you of the war? I wrote a song called Soldier, Soldier, and I still think it should have been in this play. Oh, soldier, soldier, you look so handsome and brave. You've got the world to save. Do you really feel the pain, oh, soldier, soldier? I get high, got a little help from my friends. Acá estamos viendo esta experiencia realmente que fue, ojalá que se vuelva a hacer una obra como Campo Minado. Tuve la suerte de llevar a mis hijos después de haberla visto yo, porque me parecía lo más cercano a que pudieran ver un hecho artístico relacionado con Malvinas. A los nacidos en este siglo, exactamente, ¿no? Y poder entender. Realmente salieron muy conmovidos como cada uno de los que estábamos ahí y lo que les habrá pasado a usted en cada una de las funciones. Funciones que no solamente se hicieron en Argentina, sino en muchos países del mundo. Sí, las llegamos a hacer en 19 países, en 36 ciudades y 193 funciones en total. Wow. La última... ¿Incluyen Inglaterra? Sí, sí. O sea, las últimas funciones las hicimos en agosto del año pasado en Jerusalén. Pero hicimos giras, 2 o 3 giras por Inglaterra. Después Francia, España, Lituania, Grecia, Japón, Estados Unidos. ¿Cómo Nueva era York. tomado por, digamos, no puedo imaginar, por los ingleses y por otro lado otros países donde no vivieron este conflicto como propio? No vivieron este conflicto, pero como no nos abocamos solamente al conflicto Malvinas, sino al tema de la guerra también en sí, ¿no? Claro, entonces, es una obra sobre la guerra. Claro, y muchos de los que fueron a ver la obra veían la guerra. Yo siempre cuento también que en una de las obras que hicimos, no me acuerdo en qué lugar,
una señora vino y dijo que el marido que estuvo en la guerra de Bosnia le contaba las mismas cosas que nosotros contábamos en Campo Minado. Bueno, Tip Culligan, uno de los actores que no había estado en Malvinas, pero sí había sido veterano de otras guerras, había estado en Irak, si mal no recuerdo él, creo que sí. Que estuvo en uno de los elencos que aquí en Buenos Aires, contaba exactamente eso, que la experiencia de una guerra es tan traumática que no empareja a todas en un punto. Exacto. ¿Y en algunos, hubo algún rincón en que la gente conocía la historia por ustedes? ¿En alguna ciudad? Digo, porque me imagino que en algunos lugares del mundo la guerra de Malvinas es algo tan lejano que ni se enteran. No tenían ni idea que hubo una guerra entre Inglaterra y Argentina. En muchos lugares nos pasó eso. Que dice, nosotros nos enteramos ahora que hubo una guerra entre Argentina e Inglaterra. Jamás lo habíamos pensado. Y dice, y muchos lugares decían, nosotros pensamos que Malvinas eran unas islas que estaban en el norte de Escocia. Wow. Y es una obra que para mí va a quedar en la historia del teatro argentino, porque primero que es una historia, es una obra que todos los que entramos y salimos modificados. Es además, ver eso arriba del escenario es una experiencia muy inclasificable y única, ¿no? De verdad que es una obra muy especial. ¿Tomás magnitud del proyecto que formás parte? No tomé magnitud, simplemente que yo creo que se le puede ocurrir solamente a Lola una cosa de esas, ¿no? Porque cuando empezamos los ensayos, en un galpón ahí por la Chacarita, estábamos los argentinos nada más. Y empezaban los ensayos y yo pensaba, digo, ¿qué es lo que quiere hacer esta chica? Decía yo, ¿viste? Pensaba dentro mío. Me hizo llevar la batería, la batería, tocaba yo, pero tocábamos. Es tan novedosa que había que creer en eso, ¿no? Había que confiar y... Sí, por completo. Nosotros confiamos en ella, totalmente, pero, ¿viste? Viva, que después vinieron los ingleses y empezamos a hacer una cosa, que esto, que el otro. ¿Y ese primer encuentro cómo fue? Y el primer encuentro fue... yo particularmente, como dije antes, no tenía problema, pero nos hizo salir nosotros de ese galpón. Lola nos dijo, vamos a tomar un café. Cuando yo les digo, vengan. Entonces nosotros nos fuimos ahí 4 o 5 cuadras a tomar un café en un lugar. Y cuando estaban los ingleses, Lola le hizo un reportaje a los ingleses primero, qué sé yo. Me dijo, bueno, chicos, pueden venir. Fuimos. Cuando fuimos, entramos, la mano, hola, hola, todo muy serio así, ¿no? Bueno, fue el primer encuentro. Y después, ya con el tiempo, ya nos hicimos tan amigos que nosotros cuando íbamos a Inglaterra, David, el de anteojitos, el que cantaba recién, nos llevó a su casa, conocimos a su familia. Bueno, Tip fue a tu casa también, acá. Tip vino a casa también, yo siempre lo llevé a casa, comimos asado, tomaron todo el vino que había en mi casa, se lo tomaron todo. Vino, cerveza. Recuerdo que Tip siempre decía que le había impactado mucho cuando llegó a Buenos Aires la cantidad de imágenes de Malvinas que veía en las pintadas, en los colectivos, en los taxis. No podía creer la magnitud que tiene para nosotros Malvinas. Sí. Lo mismo. Eso no ocurre en Inglaterra. No, en ningún lado. En ningún lado ven las Malvinas, solamente en algunas cositas de los estadios, nombres, de un montón de cosas. No, acá nosotros lo tenemos arraigado en todos lados. Bueno, ¿qué de la experiencia Campo Minado deriva en tus ganas de decir, bueno, ahora voy a hacer mi espectáculo, voy a contar mi historia con también recursos escénicos? Sí, yo digo que Seguir a Flote es un brazo natural de lo que es Campo Minado, ¿no? Porque es mi historia de Campo Minado llevada a todo el desarrollo de lo que... Profundizada, ¿no? Todo, claro. Ah, ¿tenemos algo para ver? ¿Tenemos algo para ver? A ver, mirá. La melodía la conozco, la letra es tuya. La melodía es inconfundible, la balsa. La balsa. Por supuesto. Sí, la letra la reformé yo porque pensé que era muy adaptable a ese momento. Y bueno, sí, la hice yo con las cosas que me pasaron en la balsa, en la vida con el hundimiento del crucero. Salir a Flote se estuvo presentando en la Sala Carlos Carela
aquí en la ciudad de Buenos Aires y va a volver, ¿verdad? Sí, sí, estamos el 27 de abril. Ahí lo veíamos en el flyer La recién. seguimos haciendo en el Carlos Carela. También estamos incursionando porque mucha gente después te dan los tips de lo que pasa, ¿no? Y muchos dicen que es muy, muy didáctica para las escuelas. Qué bueno. O sea que tiene una transmisión que para las escuelas sería bárbaro. O sea que estamos armando también funciones para las escuelas que se quieran anotar en horario escolar, para que puedan acercarse al teatro, se comunican con nosotros y vamos organizando las funciones para los chicos de la escuela. ¿Y cómo fue esta experiencia para vos en lo personal? Digamos, después de haber pasado Campo Minado, estar en otro escenario de otra manera, por lo que vemos. Sí, sí, de otra manera y es muy raro porque todo lo que pasó ahí lo escribí y lo hago yo, ¿no? Con mi forma de ser todo. Y que otras personas que creo que saben mucho más que yo de teatro la vean y digan, Rubén está bárbaro, así como está, me hace sentir bien y cada vez más seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Tuvimos la suerte de ir ahora el 26 y 27 de marzo pasado, estuvimos en Río Grande, que es la capital nacional de la vigilia por Malvinas. O sea, poder presentarla, esta obra recién hecha, recién estrenada, poder tener la posibilidad de hacerla allá en Río Grande, donde la verdad que es un lugar muy icónico para Malvinas. Es una alegría terrible, un orgullo y una tranquilidad de poder hacer esto en ese lugar que me da mucha seguridad para saber que estamos en el camino correcto. Y cómo la música aparece como una herramienta, ¿no?, en tu vida, e incluso para contar tu historia. Sí, sí, la música está, canto varias canciones, toco la batería también, hacemos algunas canciones de los Beatles también porque es parte de mi historia. Claro. Y estoy junto a Diego Alcántara, que es el bajista que vino conmigo a Liverpool, de aquella banda de Get Back Trio. Qué bueno. Y el que se nos quedó en el camino es Sergio Fernández, que falleció en la Nochebuena del 2021. Y que también él fue un partícipe de que yo también me pueda empezar a hacer la obra, ¿no? Junto con Sergio, que cantamos una canción que se llama Qué raro todo está, el día que depositaron sus cenizas en el Colegio Episcopal. Ahí empieza a surgir esta idea que ya venía en mi cabeza de tratar de hacer algo por culpa de ustedes también, ¿no? Porque los periodistas son muy, muy motores de todo esto, porque cuando me preguntaban y de mi historia, de mi vida musical y todo, yo notaba que había un interés. Y digo, esto estaría bueno que lo pongan algún día en otro lado, que era el teatro. Y bueno, gracias a todo eso, hoy en día está a seguir a flote, que yo digo que recién estamos empezando. Estamos recién empezando porque creo que la obra da para muchísimo. Tenemos todo el país para recorrer y quisiéramos estar por cada rinconcito, llevar la historia de no solamente de Belgrano, sino el homenaje a todos los que quedaron en el Belgrano y que quedaron en las islas, que son los héroes, nuestros héroes, y que son lo más importante para nosotros, para los veteranos, lo más importante que tenemos son nuestros compañeros. Estamos hablando de teatro y también tenemos algo de cine, porque de alguna manera los protagonistas también de Campo Minado hicieron una película que se llamó Teatro de Guerra. Lo vemos. Marcelo Ramón Vallejo. Edad. 53 años. Rango. Soldado. Rol de combate. Apuntador de mortero pesado 120. Profesión actual. Pintura. Hago trabajo de pintura. Jardín. Y deporte. Hago mucho deporte. Name. Me imagino que lo que tiene, además de haber hecho teatro, hacer película, es que recorres otros festivales, llegas a otros públicos, es contar la historia también a otras personas. Sí, sí, totalmente. Es un nuevo rubro raro, ¿no? Porque la película es una forma de filmación muy diferente a lo que es el vivo del teatro, ¿no? La pasamos muy bien, nos divertimos mucho también, porque la verdad que siempre teníamos cosas para pasarla bien. Y bueno, mañana, casualmente, 3 de abril, se da en el Cine York, en Olivos, la película, a las 8:30. Cine. Sí, y después de la película hay una charla con el público donde, bueno, voy a estar con Lola precisamente. Que Lola Arias va a estar ahí. Con Lola vamos a estar ahí, sí. Qué buena oportunidad. Tenemos algo para mostrarte y queremos saber qué te pasó cuando pasó esto. Mirá.
porque siento que el reconocimiento del Estado y demás tardó mucho tiempo, pero el reconocimiento popular fue inmediato y fue todo el tiempo, y que esta selección, con lo que significa el fútbol, para nosotros haya tomado esta bandera y esta canción 40 en años ese después. momento, 40 años después. Donde ninguno de ellos había nacido. Exactamente. ¿Qué te pasó cuando la escuchaste por primera vez? Que en la letra había algo de ustedes. Sigue siendo una emoción increíble. Y cuando salimos campeones, yo con mi hijo íbamos caminando por Rivadavia para el Obelisco y cantando esa canción que yo era uno de los protagonistas en cierta forma, ¿no? El pibe de Malvinas. Me voy a levantar un segundito. Sí, por supuesto. favor. Mira lo que dice esto acá atrás. Los pibes de Los Malvinas. pibes de Malvinas. Qué bueno, qué bueno. Esta me la regaló un compañero del Belgrano que vino a ver la obra, Oscar Coronel, y me encantó la remera y dije, me la voy a poner porque quiero que tenerla conmigo. Y sí, es una emoción inmensa. La verdad que es bárbaro que lo puedan poner, y así, más que nada en el fútbol, ¿no? Totalmente. Creo que el fútbol es un sentimiento para nosotros. Gracias por venir a compartir Gracias, esta tarde Rubén. con nosotros. Sí, pero tienen que venir a ver mi obra. Pero vamos, tenemos que ir, 27 de abril. Recordemos ¿no? la fecha, 27 de 27 abril. de abril, en un principio, después seguiremos agregando fechas. Ahí está el Bartolomé 27 de Mitre abril. 970, Teatro Carlos Ahí, Carela. a metros de lo que es 9 de julio. Y te doy mi red, es favor. Otero Rubén F, @Otero Rubén F, ahí me mandan mensajes y todo, y si se comunican, los vamos a estar teniendo al tanto de las funciones nuevas que se vayan apareciendo, y si alguno quiere hacer las funciones para las escuelas, también estamos ahí, que lo charlamos con la producción y hacemos funciones para las escuelas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rubén. No, gracias a por ustedes. compartir este día y esta tarde con nosotros. Y nos vamos a ir a una pausa nosotros, pero con Rubén y su banda. Ya volvemos.